Hola, hoy les hablaré sobre la superestructura narrativa. Esta involucra las siguientes categorías: presentación, episodio y final. La presentación: se presentan los personajes, el tiempo y el espacio en donde transcurrieron los hechos y el problema que desencadena el relato. En episodio se exponen las acciones de los personajes, la meta u objetos de los mismos, los obstáculos que enfrentan y sus posteriores consecuencias. Cada episodio cuenta con una situación inicial y su resolución. En el final se establece un estado nuevo y diferente al problema que se desencadena la narración, lo que implica que ese evento es superado. Las categorías expuestas anteriormente se pueden identificar en el siguiente texto. Clara, de 19 años, ingresó al hospital de Segovia a consecuencia de una picadura de avispa en el dedo meñique del pie. Los médicos efectuaron una serie de maniobras para evitar la reacción alérgica, entre ellas administrarle un antídoto contra el veneno de avispas. Sin embargo, los esfuerzos fueron inútiles porque el veneno le produjo una reacción alérgica, causándole la muerte por una falta de oxígeno del cerebro. Los padres de la joven están consternados y aún no se explican la muerte tan repentina de su hija. Clases de narración. El cuento es un relato breve de ficción, puede ser infantil o literario, realista o fantástico. La novela, obra literaria en prosa en la que se relata una acción fingida con la participación de personajes y de trama concebidos por el autor. La leyenda, narración breve de sucesos tradicionales, misteriosos o maravillosos que transmiten oralmente o por escrito. Historia, narración verdadera de los acontecimientos pasados y hechos memorables. Epopeya, narración extensa generalmente en verso, de personajes heroicos o de pueblo en la que se exaltan las cualidades y los aspectos maravillosos. La crónica es un artículo periodístico sobre temas de actualidad. Refrán, dicho agudo y sentencioso de uso común. El mito, historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa, les da más valor del que tiene en realidad. Categoría enunciativa polémica. Esta revela la actitud del sujeto enunciador con respecto al sujeto destinario. Entonces, en esta actitud, en esta actividad en la que yo le digo al sujeto, o sea, tú, lo obligo al hacer algo. El primero, o sea, yo, tiene la posición de autoridad y el segundo tiene la posición de sumisión, como de cumplir la orden, de hacer caso. Entonces, varios ejemplos de eso son como cuando el jefe te pasa un memorando, o cuando te paso una carta de despido, o cuando te doy órdenes que tienes que cumplir. Y esos son algunos ejemplos enunciativos polémicos, como ya vieron en la explicación, siempre se trata de yo y tú, de alguien como un capitán y un marinero, donde el capitán da las órdenes y el marinero se deja guiar, donde yo soy la jefe y tú eres un trabajador, donde yo te paso un memorando y a ti te afecta, donde yo doy una orden y tú la cumples. Superestructura enunciativo situacional. Se centra en el enunciador, precisa la manera como el sujeto comunicante sitúa el objeto de la información. En este tipo de texto, el destinatario es un testigo de lo que dice el enunciador. Estos textos se caracterizan porque expresan la opinión del sujeto comunicante e indican la necesidad, posibilidad o voluntad que tiene dicho sujeto para hacer o decir algo. El enunciativo situacional se centra en el enunciador, es decir, como explicaba anteriormente, se representan por la opinión del sujeto comunicante, indicando la necesidad eh, del sujeto para decir o hacer algo.
La superestructura enunciativa situacional es utilizada sobre todo en textos publicitarios. Un ejemplo de esto podrían ser las marcas reconocidas a nivel mundial, como lo son Coca-Cola, Red Bull, entre otras. Bueno, ya que estas marcas utilizan frases que suelen incentivar el consumo de su producto porque el mismo genera una satisfacción o sensación de bienestar. Dichos mensajes pueden llegar a grandes masas de consumidores y generar actitudes positivas. Superestructura enunciativo-textual. Se centra en lo enunciativo, él, y lo independiza del sujeto comunicante, yo, y el destinario, tú. Se caracteriza por su objetividad. En él no están presentes las opiniones del sujeto comunicante. Aparece como si el objeto del enunciado se definiera por sí mismo. En su expresión formal se puede utilizar construcciones impersonales, se dice, se opina, se debe, etc. Dentro de esta clase de textos puede incluirse textos administrativos, políticos, religiosos, etc. Textos administrativos. Su lenguaje es muy técnico y formalizado. Puede contener instrucciones, boletines, instancias, saludos, certificados, pedidos, notas, cobros, pagos, etc. Texto científico. Integran el acervo de investigación y difusión entre investigadores e ingenieros, quienes los utilizan como un medio de divulgación. Consta de un lenguaje técnico y dirigido a un círculo muy reducido o específico. Suelen estar formados por tesis, investigaciones, procesos, artículos científicos, etc. Texto humanístico. Se encuentran formados por estudios y publicaciones. Son textos de tema como psicología, sociología, antropología, derecho, espectáculos, biografía e incluso algunas novelas históricas. Textos informativos. Tienen como función dar a conocer sucesos o cualquier información. Estos textos están integrados principalmente por periódicos, folletos, revistas, noticias, etc.